Buenas noches a todos los que están conectados en este momento y a aquellos que nos verán luego nuestra clase de estilo y revisión en la escritura académica. Mi nombre es Caterina Caicedo, de la Universidad Unisalle, con la licenciatura de Lenguaje y Literatura. Hoy veremos esta clase, será muy interesante para todos, en la cual van a aprender acerca de la revisión en la escritura académica. Es vital conocer más acerca de esta importante competencia que debemos ir aplicando poco a poco, no solo en la universidad, sino también para la vida diaria. Además, hablaremos de cómo escribir con claridad, formalidad y por qué es tan importante revisar y corregir nuestros textos. Estos aspectos son fundamentales en la universidad porque nos ayudan a comunicar ideas de manera rigurosa y profesional. Bueno, antes de continuar, te saludo, Vanessa, tú que estás aquí con nosotros, acompañándonos en esta clase. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Bien, ¿Cómo te ha profe. ido en tu trabajo? Bien, bien, gracias a Dios. Feliz, profe, que me pude conectar al fin a esta clase. Muy, muy, muy contenta y vamos a dar lo mejor. Muchas gracias, profe. Vale, Vanessa, lo que tú tengas de alguna inquietud o duda me vas diciendo, vamos participando en cada presentación y así vamos aclarando cualquier inquietud. Listo, profe. Bueno, continuemos aquí. Tenemos una pregunta bastante importante, que es el estilo académico. Entonces, en pocas palabras, podemos decir que es un lenguaje claro, formal y objetivo, evita muletillas y expresiones coloquiales, precisión y coherencia en las ideas, pero también debemos tener en cuenta que el estilo académico se caracteriza por estos elementos, ¿cierto? Entonces, los elementos principales, claridad, formalidad y objetividad, para que lo tengan en cuenta y puedan tomar apuntes al respecto. Claridad significa que los que escribimos no debe dar lugar a interpretaciones ambiguas, ¿sí? La formalidad tiene que ver con lo que implica que evitamos muletillas o expresiones coloquiales como cosa, pues, o cuando a veces empezamos con y además, o sea, como que nos quedamos allí pegados en alguna palabra. También tenemos que tener en cuenta que la palabra a que se refiere la objetividad quiere decir que no escribimos desde la opinión personal, sino que es basado en argumentos y fuentes. Entonces, siempre cuando... Profe, Dime. discúlpame, no sé, estás en otra día porque quedé en qué es el estilo académico. Sí, aquí estamos, aquí estamos. Estamos aquí en la diapositiva 2. ¿Sí la alcanza a ver normalmente? Sí. Sí, profe. Listo. Entonces, tengamos en cuenta esta parte de la objetividad cuando vamos a dar pues un argumento, tiene que estar basado en fuentes, no solo decirlo por nosotros mismos, sino decirlo con mucha claridad. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, eh, yo tengo, mira, es que, bueno, al principio se me quedó ahí. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la corrección de estilo y la revisión ortográfica? Bueno, entonces eso es importante, esa pregunta es vital. Bueno, una de las diferencias al respecto que tenemos que tener presente es que la revisión ortográfica se centra en tildes. Sí, entonces cuando tú haces una revisión ortográfica, digamos, a tus estudiantes, debes tener en cuenta que si lleva tildes, si lleva puntuación, si la letra está mal escrita, si la D la confundió con la B o la P con la Q, entonces esa es una parte importante. Y también, aparte de eso, también es bueno saber que mientras se va haciendo corrección de estilo, va más allá, ¿sí? Porque debemos dar claridad pues a todas las cosas que se van escribiendo, que sean coherentes, precisas de las ideas que está transmitiendo y además pues que sea un lenguaje académico correcto. Pues también sabemos que algunos de ustedes estarán con estudiantes, puede ser de primaria o de secundaria media o quizás continúen con su labor docente en la parte de universidad, pero eso es importante tenerlo presente. Bueno, gracias por la pregunta, Vanessa. Continuemos a la siguiente diapositiva. Aquí podemos también analizar la importancia de la revisión. ¿Por qué es importante revisar un texto? Revisión. Una de las partes son la estructura, la coherencia y la argumentación. Corrección de estilo, ortografía, gramática y sintaxis, como ahorita mencionábamos anteriormente, es importante tener en cuenta eso, lo que es la ortografía, porque eso le da un buen sentido pues a la parte del escrito. Y una buena revisión también mejora la calidad del texto.
Entonces, para añadir aquí, también sabemos que escribir no es suficiente, no es solo escribir por escribir, sino hay que darle sentido pues a esto. La primera versión de un texto casi siempre necesita mejoras. La revisión nos permite organizar, mejorar las ideas, dar coherencia al discurso, corregir errores de fondo, y la corrección de estilo se centra en los aspectos de forma, ortografía, gramática, puntuación y sintaxis. Sin estas correcciones no podremos tener un mensaje y además se puede perder la calidad del mismo. Entonces, esos puntos son vitales para tenerlos en cuenta en la revisión. Bueno, tenemos otra parte donde habla de los errores frecuentes de la escritura. ¿Qué puede suceder cuando apenas estamos comenzando a escribir? Que escribamos con párrafos muy largos y sin puntuación. Si no tienen puntuación, pues no va a tener sentido el texto. Que nuestras ideas sean desordenadas. Entonces es importante ir colocando las ideas en un organizador, un organigrama, un mapa conceptual en el cual vamos viendo qué es lo más vital para hacer esa parte de la escritura. Y que las expresiones sean vagas, como de cosas o algo, ¿cierto? Que se refiera a algo que no tenga sentido. Entonces, retomemos. Párrafos demasiado largos, hay que evitarlos y que no tengan signos de puntuación, ideas que no siguen un orden lógico y el uso de expresiones vagas como decir cosas, algo, varias cosas. Entonces, hay que enfatizar y decir como las palabras puntuales a lo que se refiere el texto. Estos errores dificultan la comprensión y restan valor académico al texto. Entonces, esas partes es importante tenerlas en cuenta. Bueno, Vanessa, hasta aquí tienes alguna otra pregunta. Profe, no, hasta el momento no. Listo, entonces vamos a continuar, vamos a ver este ejemplo, analizarlo, vamos a ver aquí dice. En este trabajo vamos a hablar de cómo los alumnos hacen cosas sin organizarse. Ese texto parece que no tuviera sentido, le podría faltar. ¿Será que le falta signos de puntuación? Podría faltarle como organización, como más coherencia. Entonces, miremos que abajo el ejemplo está pues reestructurado y nos dice que este estudio analiza las dificultades de los estudiantes en la organización de sus trabajos académicos. Entonces, esta parte, vemos ahí el sentido como cambia. Entonces, se trata de lo mismo, pero con otras palabras tiene un sentido más coherente. Entonces, es algo vital revisar uno nuevamente todo para poder lograr comprender. Entonces, antes de terminar en este punto importante de la clase, vamos a dar un repaso rápidamente. Sí, entonces vemos estilo académico, lenguaje claro, formal y objetivo, evitando muletillas, expresiones coloquiales y precisar con coherencia las ideas. Importancia de la revisión, revisar con estructura, coherencia, argumentación. Corrección de estilo, ortografía, gramática y sintaxis. Una buena revisión mejora la calidad del texto. Algunos errores que se pueden presentar cuando escribimos, párrafos muy largos, sin puntuación, ideas desordenadas, expresiones vagas como pronunciar cosas o algo, o decir palabras que no tienen sentido en un texto. Y pues, como puedo mostrarles nuevamente el ejemplo. Entonces, antes de pasar a la actividad, ¿tienes alguna pregunta, Vanessa? Profe, sí, tú por ahí mencionaste sobre las características principales del estilo académico. ¿Me las repites, porfa? Es que quedé con la coherencia, no alcancé Ok. a anotar las otras. Bueno, las características principales del estilo académico podemos observar que son la claridad, explicar sin ambigüedad, que es importante tenerlo en cuenta, la formalidad y evitar expresiones coloquiales, tener más coherencia y que las ideas tengan una buena conexión y que sean lógicas. Entonces, cuando escribas, trata de escribir pues diferentes tipos de ideas en las cuales tú puedas ir organizando y estructurando pues ese texto antes de darle un paso final como para entregar un trabajo o alguna actividad. Listo, profe, gracias. Vale. ¿Alguna última pregunta? Pasamos a la actividad.
¿Por qué es tan importante, profe, revisar pues varias veces un texto? Bueno, de esa manera, cuando tú revisas varias veces un texto, ayudas a que puedas encontrar algunos errores que no encontraste en la primera ocasión, porque revisamos y colocamos los signos de puntuación correctamente. Al leerlo nuevamente, tú te das cuenta si tiene sentido, vas a detectar si tiene incoherencias, asegurarte pues de que el texto cumpla con los estándares que te están solicitando, sea universitario, sea para tu empleo, ya sea como, como docente o en algún empleo diferente. Entonces tú vas a poder lograr detectar otros errores que quizás en una primera leída no lo detectaste. Listo, profe. Listo, Vanessa. Entonces vamos a analizar aquí esta actividad en un pequeño, una pequeña oración donde vamos a identificar si tiene el estilo correcto o no. Entonces te voy a dar 5 minuticos y tú revisas y me das como una idea a ver si logramos de pronto lo que aprendiste hoy, que puedes mejorar y que puedes pues tú continuar pues con tu proceso de aprendizaje. Entonces dice, Listo, la profe. gente escribe mal porque no le pone cuidado a la ortografía. Entonces, analiza esta frasecita y me cuentas en unos 5 minuticos o aproximadamente. Si lo tienes antes, me dices y miramos a ver. Listo, profe. Profe, listo. Bueno, la hice así, no sé. Quedaría, según yo, quedaría la carencia ortográfica en la escritura se debe a la falta de atención a las normas ortográficas y esto afecta la claridad del comunicado. Sí, suena excelente. Vamos a comparar esa que tú tienes con otro ejemplo. Entonces, el otro ejemplo que tenemos aquí dice, diversos estudiantes presentan dificultades en la escritura debido a la falta de atención a las normas ortográficas. Entonces, la formalidad y precisión es distinta, como la que tú mencionaste. Entonces, se ven diferentes. Esta solo dice la gente escribe mal porque no le pone cuidado a la ortografía y además suena un poco tosco. Si vemos esta y la que tú mencionaste también, ya da como un sentido más académico, más sencillo en el aspecto en que se nota más formal, más coherente. Entonces, de esa manera podemos lograr que los textos den un buen sentido y las personas traten de entenderlo de la manera como lo estamos explicando o procesando. Entonces, eh, esta sería pues por ahorita la actividad que los que no pudieron conectarse puedan realizarla en casa, haciendo diversos ejemplos y ya nos podríamos ver en otra oportunidad para poder lograr repasar y dar a continuación más actividades que pueden profundizar. ¿Tienes alguna última pregunta o ya podemos cerrar allí, Vanessa? Profe, no, ya, todo muy claro, muchísimas gracias. Listo, Vanessa. Entonces nos vemos en una próxima clase y continúa con tu entusiasmo y tus ganas de aprender cada vez más. Gracias, Vanessa, que Gracias, estés muy profe. bien. Chao. Gracias, feliz noche, chao.